gente? Espero estén bien. Seguimos desarrollando clases técnicas que tienen que ver con diseño, el contenido, diseño estadístico y por consiguiente, como ya les había explicado en una oportunidad en la clase teórica, existen dos tipos de prueba de student. En realidad existen más tipos, pero en lo que tiene que ver con esta asignatura, con esta materia, vamos a desarrollar específicamente dos tipos de prueba T. Como habrán visto en el preámbulo y como verán también acá en el título, ¿verdad? Si se dan cuenta, este primer tutorial se denomina prueba T de Student para muestras relacionadas o apareadas. Es decir, acá ya está la respuesta, ¿verdad? Pero, como les dije, como siempre les digo, esto es más bien pedagógico aún hasta desarrollar todo, toda el contenido, la unidad de diseño estadístico. Bueno, y ahí ya veremos cómo ustedes se desenvuelven como universitarios que pueden resolver un planteamiento. Por en cuanto ya tienen acá la solución antes de arrancar con la explicación. Recordemos brevemente que la prueba T de Student fue creada por William Gossett y que existe la prueba T de Student para muestras relacionadas o apareadas que se usa mucho en psicometría aplicada para, por ejemplo, determinar si existe una confiabilidad temporal de un constructo, es decir, la confiabilidad test-retest. Por tanto, también explicarle que existe otra prueba T de Student para muestras independientes, también utilizada en psicometría aplicada para determinar si existen diferencias entre dos grupos que estamos comparando. En el caso de la prueba T de Student para muestras independientes, comparamos dos grupos independientes. Es decir, puede ser un grupo de casos y uno de control, puede ser un grupo de mujeres y otro de varones, puede ser un grupo de personal de blanco versus personal administrativo. Y en el caso de prueba T de Student para muestras relacionadas o apareadas, que es este el caso, em, esta casuística de hoy estamos hablando, de este material, lo que estamos diciendo es que es una misma muestra usada, empleada dos veces, medida dos veces. Es decir, a los mismos sujetos se le aplica, por ejemplo, el mismo test en dos ocasiones y se ve si existen diferencias significativas o no. Estadísticamente hablando, no estamos hablando de clínicamente, no estamos hablando de psicológicamente, estamos hablando de estadísticamente. Por tanto, al decir eso, si es que no existen diferencias, vendría a ser el mismo resultado que la correlación producto-momento de Pearson. Es exactamente igual a la correlación producto-momento de Pearson, pero en sentido inverso.
Es decir, en la correlación producto-momento de Pearson, vamos a ver si esto escribe. Y ponemos, por ejemplo, a ver, por acá, correlación producto-momento de Pearson. A ver, un segundito. Vamos a ver. Bien, seguimos con la explicación ahora que le agregué esta pequeña imagen sobre el comentario y decirle lo siguiente. Como veníamos conversando, ¿verdad? El tema es, más que conversando, explicando, porque no, ustedes no me emiten ningún sonido o palabra. El tema es así, el tema es que la prueba de Student es lo mismo que la R de Pearson, pero al revés. La R de Pearson busca la relación y tiene dos mediciones. ¿Cuáles son las dos mediciones que tiene? En un lado tiene los puntajes de las personas, ¿se recuerdan? En la variable X. Y del otro lado tiene, voy a poner un guión, la variable Y. ¿Se recuerdan? Y esto es la misma cosa. Lo único que de un lado tiene los puntajes de la primera medición y del otro lado los puntajes de la segunda medición. En la correlación producto-momento de Pearson, si hay una relación significativa, entonces consideramos que el test es confiable. Y en el caso de que en la prueba T de Student para muestras relacionadas o apareadas, en el caso de la prueba T de Student para muestras relacionadas o apareadas, en el caso que existan diferencias entre la primera medición y la segunda medición, obviamente el test no va a ser confiable porque hay diferencias. Sin embargo, si no hay diferencias entre la primera y la segunda medición, prácticamente son estables los puntajes, son similares los puntajes. Por tanto, sí es confiable el test en el caso de que no haya diferencias significativas estadísticamente hablando. De eso es lo que estamos hablando. Esto para que podamos entender lo que estamos realizando y por qué lo estamos realizando. Y acá tenemos un caso como para que podamos comenzar a entender. Preparé un caso, en realidad preparé dos casos de prueba de Student. Este es solamente el primero de ellos y me gustaría por favor que intenten entenderlo. De sobremanera les agradecería que puedan comprender lo que se está explicando. Y el planteamiento de este primer caso dice así. Planteamiento. En una investigación de tipo instrumental se pretende baremar y adaptar una prueba denominada escala de autoapreciación del estrés, con sus siglas EAE. Se busca determinar la existencia o no de diferencias estadísticamente significativas entre grupos de participantes que asisten al servicio de consultorio externo de un hospital distrital del departamento central. El primer grupo, ¿qué es lo que hizo? Estuvo conformado por el grupo de casos, por ejemplo, pacientes diagnosticados con estrés. Hay un diagnóstico. Obviamente ese es el grupo de casos. Y hay un segundo grupo que en este segundo grupo, ¿qué hacemos nosotros? Hay un grupo control, dice, ¿verdad? ¿Sí? Hay un grupo control. Un grupo de pacientes que no está conformado con un diagnóstico ya de estrés. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y acá es donde tienen que hacer siempre
un énfasis en la observación. Y es en este punto donde está la clave de todo. ¿Qué plantea el objetivo específico? Establecer si existen diferencias estadísticamente significativas y ahí atiendan bien lo que les plantea. Fíjense bien lo que le plantea ahí. No solamente es establecer diferencias estadísticamente significativas, que de hecho le va a pedir también para el siguiente caso, sino acá le está pidiendo para determinar la confiabilidad temporal de la prueba en el grupo de casos, le está diciendo acá. O sea, hagan caso a lo que le está diciendo. Acá otra vez aclara que es para el grupo de casos. Establecer si existen diferencias significativas. Entonces, obviamente acá vamos a usar la prueba T. ¿Por qué? Porque solamente hay dos grupos, no hay tres grupos. Si había tres grupos, tendríamos que utilizar análisis de varianza ANOVA. Pero como hay dos grupos que estamos comparando, entonces utilizamos la prueba T de Student primero. Segundo punto es para determinar la confiabilidad, le dice. La confiabilidad temporal, o sea, la confiabilidad en el tiempo, la confiabilidad test, retest, la confiabilidad prueba y posprueba, confiabilidad temporal. O sea, primero acá definimos, tenemos que utilizar la prueba T de Student, ¿sí? Para determinar la confiabilidad en el tiempo, dice. O sea, test, retest, ¿verdad? O prueba y posprueba. Por tanto, ustedes estudien para muestras, entonces, como dice acá arriba, relacionadas tiene que ser o apareadas, ¿sí? Fíjense. ¿Por qué? Y encima le confirmo por qué. Para el grupo de casos, o sea, específicamente de los dos grupos, el grupo que vamos a utilizar, ¿cuál será? El grupo de casos. En ese grupo es donde vamos a analizar si tiene confiabilidad o no este test. Solamente en ese grupo de casos. No le está pidiendo en el grupo control y no le está pidiendo si existen diferencias significativas en el grupo de casos versus el grupo control. Y fíjense, ¿dónde entonces está la clave? En el objetivo específico de la investigación. Y en ese objetivo específico que le estoy mostrando es bien clarito. No le está pidiendo comparar el grupo de casos versus el grupo control. Y si no le está pidiendo eso, por tanto no es un grupo, perdón, no es una prueba T de Student para comparar dos grupos independientes. No son grupos de casos versus grupo control. Acá quiere analizar las dos mediciones realizadas en el grupo de casos. Y obviamente si no hay diferencia, porque hay manuales de test que en vez de traerte la R de Pearson te trae la prueba T de Student. Y obviamente te dice no hubo relación, por tanto, perdón, no hubo diferencia, por tanto, se determina que sí existe la confiabilidad test-retest para esta prueba. Este test es confiable desde el punto de vista de prueba y posprueba. Eso es lo que le quiere decir. Si quieren verlo, si desean verlo de otra manera, es demasiado sencillo. Porque si ustedes quieren verlo de otra manera, pueden ver muy sencillamente que en el objetivo específico está todo. Pero vamos a hacerlo al revés ahora. Fíjense que está todo. Porque, por ejemplo, acá donde dice en el grupo de casos, le dice. Olvídense de todo el resto. Vamos a olvidarnos de todo el resto. Vamos a olvidarnos de todo el resto también de esto. De la hipótesis de investigación, la hipótesis nula, el planteamiento. O sea, lo que le está diciendo es específicamente que nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con el grupo de casos. O sea, que acá te está diciendo ya que no vas a hacer una comparación grupo de casos versus control. Acá te está diciendo ya que vas a trabajar específicamente
con la prueba T de Student para muestras relacionadas o apareadas. No sé si me están entendiendo. Está muy sencillo. ¿Y qué le está pidiendo? Te está pidiendo determinar la confiabilidad temporal del test. O sea, ahí te confirma otra vez. Si te dice la confiabilidad temporal es confiabilidad test-retest, por tanto lo que te está diciendo es voy a hacer dos mediciones test-retest, eh, grupo de casos tiempo uno, grupo de casos tiempo 2, o sea que evidentemente es prueba T para muestra relacionada, ¿sí? Para ver si es confiable el test y solamente obtener que te pide diferencias estadísticamente significativas, o sea, si hay diferencia o no con la prueba T de Student. Sencillito, en el objetivo específico está todo. Por eso es que muchas veces yo me quedo así desacomodado cuando mis alumnos me dicen, profe, pero mira el objetivo de investigación. ¿Qué pasa, Leo? Probablemente sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones comparadas en las puntuaciones de la escala de apreciación del estrés EAE. ¿Y qué pasa? Y por favor no me decís qué grupo voy a comparar con qué grupo. Y ya, amigo, vos sos universitario, ¿verdad? Sí, y analizan al caso. No hace falta que te coloque yo ahí en la hipótesis de investigación qué grupo yo voy a comparar si vos leíste el planteamiento y si leíste el objetivo específico. ¿Dónde está la cuestión acá? Obviamente la hipótesis de investigación te va a determinar casi siempre que existen diferencias significativas entre los grupos comparados, pero vos tenés que fijarte, obviamente vos tenés que fijarte en dónde, en el objetivo específico tenés que fijarte y ahí te vas a dar cuenta si es que realmente te pide comparar dos grupos o te pide comparar un mismo grupo dos veces, dos mediciones. Entonces acá ponerle que yo una explicación acá, rayita, rayita, ¿verdad? Rayita, rayita. Explicación de más es innecesaria porque acá en el objetivo específico ya está todo explicado. Eh, por tanto, pasemos ahora a lo que es la hipótesis nula. La hipótesis nula que nos plantea, nos pide, nos dice lo siguiente, probablemente no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones comparadas en las puntuaciones de la escala de apreciación del estrés. Obviamente la hipótesis nula te dice que no hay diferencias estadísticamente significativas. Y ahí es donde nos vamos nosotros a la observación. Y esa parte de la observación es muy importante, ¿verdad? Por eso voy a usar un resaltador acá, ¿verdad? No voy a tener un resaltador precisamente, ¿verdad? Pero la idea es que sea un resaltador. Pero bueno, no importa. Vamos a borrar nomás y vamos a mostrar, ¿verdad? Eh, por eso que acá nos pide lo siguiente. Si se dan cuenta, en la parte de observación aclara algo que es relevante. Para resolver el planteamiento, el universitario deberá indefectiblemente seleccionar solo una de las dos pruebas de estudio planteadas en el examen. Es decir, en el examen van a ustedes encontrar dos casos en uno, dos procedimientos en uno. Uno, la prueba T para muestras relacionadas y otro, la prueba T para muestras independientes. Ustedes deben elegir un procedimiento según el planteamiento que yo les coloco. Por eso es que tienen que entender lo que están haciendo. Y entonces, para eso, les puse esa observación acá para ayudarles. Y les aclara justamente que para resolver el planteamiento, el universitario deberá indefectiblemente seleccionar solo una de las dos pruebas de estudio planteadas en el examen. Caso contrario, y fíjense lo que dice en caso contrario, empleando
ambas pruebas t-student, significará la pérdida automática del total de puntos en la parte práctica. O sea que no es que ustedes van a hacer las dos pruebas T que están en el examen y una de ellas sí, seguro que está bien. No, ustedes eligen una de las dos pruebas T que yo les coloqué acá en el examen y desarrollan eso. En el caso que comiencen a desarrollar una y después se dan cuenta que la otra era la correcta, ya pierden el total de puntos porque acá tienen que decidirse. No es solamente hacer por hacer. Acá lo que yo estoy haciendo es premiar y también en el caso de no acertar, eh, hacer una punición en relación a pérdida de puntos por un mal razonamiento, ¿verdad? Entonces, el que entiende va a tener mayor puntaje porque va a hacer lo que tanto queremos hacer hace rato, que es saber medir, aprender a medir eh, constructos psicológicos. Entonces acá tenemos a partir de ahí una base de datos de investigación y con esa base de datos de investigación nosotros comenzaremos a analizar lo que vamos a hacer. Acá tenemos, como le venía explicando, una base de datos de una investigación instrumental, que no es poca cosa, porque obviamente coloco todo esto con distractores para que ustedes se confundan, porque de hecho que en la vida real sucede así y no voy a estar yo para poder mostrarle qué es lo correcto. Entonces deben ustedes de analizar y decidir cuál de las columnas van a tomar para analizar. Le tenemos a los dos grupos, el grupo de casos, si se dan cuenta, el grupo de casos em, tiene dos mediciones, ¿sí? En tiempo uno y tiempo 2 que está representado por x1 y x2 el tiempo 2, x1 el tiempo uno obviamente. Y si se dan cuenta, también pueden observar que, a ver un poco, pueden observar que este grupo está conformado como Jessica, que es sujeto uno, Mireya, que es sujeto 2, Eneida, que es sujeto 3, Enzo, que es sujeto 4, y Micheli, que es sujeto 5. ¿Sí? Por tanto, acá tenemos cuántas personas. Tenemos nosotros acá 5 participantes de el grupo de casos. Y del otro lado, en el grupo control, si se dan cuenta, grupo control, tenemos a Elena, a Zajaira, a Marcia, a Elías y a Lorena. Si sumamos todo esto, ¿sí? Tenemos cuántas personas en el grupo de control. También a 5 personas. Entonces, entonces, así como en el grupo de casos x1 representaba a tiempo 1, x2 representaba a tiempo 2, en el grupo control y1 representa al tiempo 1. Y en el grupo control y2 representa al tiempo 2. ¿Se entiende? Entonces tenemos dos mediciones, obviamente. La primera medición y la segunda medición para el grupo de casos con sus puntajes.
la primera medición y la segunda medición para el grupo control. Y acá está la decisión, pues. ¿Cuál de todo esto? La pregunta del millón, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuál de todo esto voy a tomar para poder analizar? ¿Cuál es el que voy a tomar? ¿Tomaré solamente los datos de este grupo? ¿Tomaré solamente los datos de este otro grupo? ¿O tomaré todo? ¿Qué voy a hacer? Y ahí es donde nosotros vemos pues el objetivo específico que nos plantea. Y ahí es donde nosotros agarramos y subimos de vuelta al objetivo específico. Y es lo que le estaba explicando anteriormente. Nos dice que trabajemos con el grupo de casos y que saquemos la confiabilidad TRTs. Por tanto, lo que vamos a hacer es trabajar con el grupo de casos. Si se dan cuenta ahí, ¿verdad? Vamos a hacerlo nomás así con trabajar con el grupo de casos. Primera medición, segunda medición. Y nos pide TRTs, entonces ver si hay diferencia entre tiempo 1 y tiempo 2. Tiempo 1 sería test, RT sería tiempo 2, prueba sería tiempo 1, post prueba sería tiempo 2. Entonces, analizando esto desde el punto de vista psicométrico, eh, utilizaremos el grupo de casos según nos plantea el objetivo específico. Y obviamente si voy a tomar un solo grupo medido dos veces, no va a hacer la comparación de un grupo versus el otro grupo. No va a hacer eso. Solamente lo que yo voy a hacer es elementalmente comparar la primera medición con la segunda medición por medio de la prueba T para muestras relacionadas. Porque el mismo grupo, pues, muestras relacionadas o apareadas. Y obviamente estos van a ser los sujetos. Jessica, Mireya, Eneida, Enzo y Micheli. Y obviamente acá esta tabla, esta base de datos del grupo control, para ser más exacto, ya no tiene sentido. Y mi decisión no va a ser la prueba T-Student para grupos independientes, porque el grupo de casos del grupo control son independientes. Va a ser para muestras relacionadas, porque voy a tratar de determinar si hay confiabilidad de RTs. Entonces, si analizo todo eso y voy bajando, voy a tener dos pruebas T. Primero, olvidada, voy a hacer una pequeña explicación de esto y después paso a los ejemplos de las pruebas T. Esto que les quiero mostrar es sencillamente para que interpreten bien los planteamientos matemáticos, porque así se representan matemáticamente, estadísticamente esto. Eh, Quiero que comprendan, porque si ustedes leen los libros de psicometría, leen los libros de estadística, leen los libros de investigación científica, leen los libros de psicología experimental, y ojo con lo que le estoy diciendo, de psicología experimental, e inclusive de psicología diferencial, porque los buenos libros de psicología diferencial traen estas cuestiones de análisis estadístico y también de psicología evolutiva para los estudios longitudinales. Los buenos libros estamos hablando. Esto no es una cuestión patrimonio de exclusivo de psicometría, ¿verdad? Eh, para que podamos entender nomás. La N mayúscula, acá se observan, es el total, ¿ok?
que en este caso son 10 participantes. En este caso son 10 participantes. ¿Por qué? Porque hay 5 participantes del grupo de casos y hay 5 participantes del grupo control. Por tanto, la n mayúscula representa al total, que sería 10, por eso está 10 acá. Pero hay dos n chicas. La n chica que es muestra 1 y la n chica también, ¿verdad? Que es muestra 2. Pues tenemos dos muestras, pues, ¿verdad? Y entonces esto se utiliza siempre cuando trabajamos comparando dos grupos independientes. Fíjense el trabajo que me tomé en que ustedes puedan comprender. Esto no está así tan sencillo como yo le explico en los manuales. Acá yo le facilito mucho la vida, ¿verdad? Y hay veces que también van a encontrar de otra forma. Que por ejemplo es, por decirle, la n grande con 5 participantes, ¿sí? Cuando, y fíjense acá que hay una O acá en el medio, una O. Cuando, por ejemplo, analizamos un grupo de casos solamente, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a analizar solamente el grupo 1, ¿verdad? O solamente analizamos el grupo 2. No estamos comparando un grupo con otro. No, no estamos haciendo eso. O trabajamos con un grupo, le damos lo que hay acá y anulamos esto, ¿sí? Y voy a volver un paso atrás, ¿sí? Y anulamos esto y trabajamos con esto. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, en ese caso, voy a borrar lo anterior. Cuando la n mayúscula es solamente un grupo, que es 5 participantes, estamos nosotros comparando dos mediciones. ¿Se entiende? Ahí comparamos dos mediciones y aclara bien que son dos mediciones. Y acá viene más claro todavía para que podamos entender. Acá está aún más claro. Chin, chin. Y ahí está para que podamos comprenderlo aún mejor. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Lo que tenemos ahí es lo siguiente. Una n con un 1 pequeño, y fíjense, de 5 participantes, se representa, por ejemplo, con la X. Y es el grupo de casos. Y acá nosotros podemos tener una comparación de dos grupos independientes, ¿verdad? Cuando, cuando comparamos nosotros, por ejemplo, con la N2, ¿sí? Con 5 participantes y cuando representa la I, o sea, el otro grupo está representado por la I. El primer grupo representado por la X. Pero el grupo X es el grupo de casos y el grupo Y es el grupo control. Y también acá se utiliza una comparación de dos grupos independientes. Fíjense la diferencia de una N minúscula de 5 participantes, que es una muestra de casos representada por la X, y una N minúscula con el número 2 significa justamente una muestra 2 representado por el grupo de control y representado por la letra Y. Y su diferencia está con el el segundo caso, que es la N mayúscula y 5 participantes, es que acá el total son nuestros 5 participantes. Y solamente vamos a trabajar o con el grupo de caso o con el grupo control. Por eso nuestra N total es 5 participantes. Y se trabaja con un solo grupo comparando dos mediciones. Por eso la N total acá es solamente 5 participantes. Y si tanto querés dividir, eh,
podrías hacer, por ejemplo, la primera medición como N1, ¿sí? Y la segunda medición como N2. Estamos hablando del segundo caso, que este es el segundo caso acá, ¿verdad? Este es el primer caso. Y este tercer caso guarda relación con el cuarto caso, obviamente. Estamos hablando de este primer caso. Pero es ilógico plantear esto. ¿Por qué es ilógico plantear esto? Porque la N mayúscula acá representa, estamos hablando del segundo caso, a 5 participantes. Pero no existe una muestra uno y una muestra 2 para comparar. Estamos hablando en todo caso de tiempo uno y de tiempo 2. No son dos muestras, es una sola muestra. Es solamente una sola muestra. Por eso es que se coloca la N mayúscula. Así que no cometan el error de poner una N1 y una N2 cuando estamos haciendo una comparación en un mismo grupo en dos tiempos. ¿Se entiende? Yo les hablo así nomás con un planteamiento de una explicación errada al inicio para que uno analice en forma así secuencial la lógica. Si yo planteo, bueno, es una muestra, pero hay dos mediciones, voy a hacer una N1 y una N2. No, no podés hacer una N1 y una N2, porque no hay una N1 y una N2. No existe una N1 y una N2, no existe una muestra 1 y una muestra 2 pequeña. No es como comparar dos grupos independientes. Es tiempo 1 y tiempo 2 en un mismo grupo. Por eso la N es mayúscula en las muestras, en la prueba te estudian para muestras relacionadas o apareadas. Bueno, eso es lo que le quería explicar, ¿verdad? Y acá ya tenemos el primer planteamiento. Y en el primer planteamiento, ¿qué es lo que se le propone? Ustedes tienen la prueba T de Student para muestras independientes. Entonces la pregunta es, ¿voy a usar esto o no voy a usar esto? Me refiero a este procedimiento. Y obviamente si yo leí el objetivo específico me está diciendo que quiere obtener la confiabilidad TRT, la confiabilidad temporal. Por tanto, me está hablando del grupo de casos también, si se recuerdan. Y entonces, en la tabla, si ustedes ven la X y la X elevado al cuadrado, representa el grupo de casos. Acá está, fíjense, grupo de casos. ¿Mm? Y entonces, esta comparación de este grupo que está ahí, ¿sí? Versus este grupo no se puede llevar a cabo porque no estamos comparando dos grupos. Tenemos que comparar un mismo grupo, dos mediciones, dos tiempos, dos veces. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, concluyendo, este procedimiento de prueba T de Student para muestras independientes no es el adecuado para el objetivo específico en, eh, en este caso. ¿Y qué tenemos que hacer? Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo voy a perder todos los puntos si es que yo agarro y comienzo a desarrollar acá. Pongo acá el valor, acá el otro valor, acá el otro valor, acá el otro valor, acá la suma, ¿sí? El de los valores que están elevados al cuadrado. Después coloco acá los valores de i, su sumatoria, esos valores y elevado al cuadrado, y después otra vez la sumatoria, y comienzo a desarrollar un poco más abajo,
Voy a poner el cursor así para poder bajar un poco más. Comienzo a desarrollar así. Voy a borrar todo. Comienzo a desarrollar, por ejemplo, acá el ejercicio, ¿sí? Tengo un resultado, tengo otro resultado acá, y después digo, me di cuenta que este no es el procedimiento, tenía que ser la siguiente prueba T que es para muestras relacionadas. No, tarde, acá ya perdés los puntos. ¿Por qué? Porque está bien clara, está todo bien claro en la consigna. En la consigna te explica muy bien que vas a perder los puntos si es que comenzás con un procedimiento y después te das cuenta de que era otro procedimiento. Vas a perder el total de puntos. Entonces más vale que razonen bien antes de proceder y resolver. Esa es la idea. Entonces, si nos vamos un poco más arriba, se van a dar cuenta de que esto yo ya había explicado claramente. Acá está. Fíjense que está acá. Dice para, permiso, voy a poner acá así. Para resolver el planteamiento, el universitario deberá indefectiblemente seleccionar solo una de las dos pruebas T de Student planteadas en este examen. Caso contrario, empleando ambas pruebas T de Student significará la pérdida automática del total de puntos de la parte práctica. Obvio, porque no es que yo resuelva los dos, yo no puedo saber. Si el estudiante resolvió los dos, no puedo saber cuál es el procedimiento que él considera más adecuado según el objetivo específico de la investigación instrumental. Obviamente que en este caso no es eh, esta prueba T de estudio para muestra independiente. Es el siguiente caso. Por tanto, si nosotros decidimos solucionar este planteamiento, dejamos vacío esto y avanzamos hasta la prueba T de estudio para muestras relacionadas. Y llegamos hasta ahí. Y acá nosotros sí comenzamos a desarrollar. Yo ya le puse todo desarrollado acá como para que ustedes corroboren. Lo ideal es que ustedes puedan resolver todo esto y no impriman lo que yo hice, ¿verdad? Lo ideal es que ustedes practiquen y ustedes traten de solucionar esto. Si ustedes tienen una buena base de investigación científica, de psicología experimental, de estadística, no les va a costar psicometría aplicada a uno si tienen buena base. Si no tienen buena base de psicología experimental, de psicología diferencial, de estadística, de metodología de la investigación, sí le va a costar psicometría aplicada. Y bueno, acá tenemos el siguiente caso. Bueno, muy bien, acá sí ya estamos para poder solucionar esta situación, ¿verdad? Y tenemos la prueba T de estudio para muestras relacionadas. Es decir, una misma muestra medida en dos tiempos. Por eso el tiempo 1 acá, ¿sí? Observan, tiene, está representado más bien por x1. Y fíjense que hay una x2. ¿Por qué x2? ¿Por qué no una y? Porque es el mismo grupo. Si yo coloco una y acá, significaría que es un grupo diferente. Por eso la lógica de que esto es x1, x2 es un mismo grupo. X1 es tiempo 1 y x2 es tiempo 2. Eso para que lo entendamos. Para que lo entendamos. Una vez que eso entendemos, todo es más fácil. Por eso ese tiempo 1 está representado ahí, acá, en la tabla, por la x1 y por eso el tiempo 2 está representado ahí en la tabla por la x2. Y copiamos los mismos valores que ya habíamos tenido anteriormente. Si ustedes analizan, pueden ver que los mismos valores
que ya obtuvimos de el grupo de casos, ¿sí? Que son 5 personas, volvemos a poner acá en el tiempo uno y en el tiempo 2 para que podamos comprender. Sencillamente eso es eso. Acá tenemos, si observan, el valor 15, 18, 12, 17 y 19 en el tiempo uno. De uno significa este. Tiempo 2 tenemos 18, 19, 14, 15 y 20. La sumatoria de esto da 86 y la sumatoria del tiempo uno representado por la x1 suma 81. Esto ya está en la base de datos de investigación instrumental. Ya está en la base de datos de investigación instrumental. Podemos mostrarlo si quieren. Voy a borrar esto y les muestro, ¿verdad? Nuevamente, y me tomé el trabajo para que puedan observarlo. Acá está el grupo de casos, ¿sí? Jessica, Mirella, Eneida, Enzo y Micheli. Y fíjense que son los mismos valores que pusimos ya eh, para el estadístico Pruébate de Estudio para muestras relacionadas o apareadas. 15, 18, 12, 17, 19. Y en el tiempo 2 es 18, 19, 14, 15 y 20, que sería la X2. Y coincide con lo que es la toma de muestra para el grupo de casos, ¿sí? En los dos tiempos y así tratar de obtener la confiabilidad TRTs, a ver cuánto sale, si es significativa o no. Eso es lo que voy. Pasamos de vuelta a donde estábamos. Y ahora sí tenemos que desarrollar esto. Y acá tenemos el total de puntos para lo que es la prueba de Student para muestras relacionadas, que es 26 puntos. Y bueno, y comenzamos a desarrollarlo, ¿verdad? Entonces pueden observar que 15 menos 18 es cuánto, menos 3. Y ahí está en la fórmula. X1 menos X2 te da el valor diferencial que es menos 3. Pero menos 3, que es la diferencia, pues tiene la letra D, se eleva al cuadrado. Entonces pasa a ser de menos 3, pasa a ser 3 por 3 elevado al cuadrado, es 9. Y menos por menos da más. Por eso 1 elevado al cuadrado es 1 y menos por menos da más. Por eso menos 2 elevado al cuadrado da 4, menos por menos da más. 2 elevado al cuadrado da 4, menos 1 elevado al cuadrado da 1. Obviamente, si se dan cuenta, esto viene a ser la varianza. ¿Por qué? Porque acá en esto vemos la diferencia que sería el desvío de la muestra entre la primera y la segunda medición. Si se dan cuenta también, como ven los valores negativos acá en la diferencia, quiere decir que en en la segunda medición hubo puntaje más alto. Se ve también eso en el total, en la sumatoria, que es 86 en la segunda medición y 81 en la primera medición. Por tanto, al ser los valores de la segunda medición más altos que los valores de la primera medición, es lógico suponer que va a haber acá en la diferencia valores negativos. Por eso es lógico, como les dije, ¿verdad? Que haya un menos delante de estos valores. Porque al restar, y ustedes ven ahí la resta, voy a volver a borrar, la resta de x1 menos x2 es igual a la diferencia, tiempo 1 menos tiempo 2 es igual a la diferencia. Después esto se eleva al cuadrado, que representa la varianza del grupo en sí, ¿verdad? Y bueno, y sumamos toda la diferencia elevada al cuadrado, nos da 19. Y ahí comenzamos ya a hacer un análisis ya más bien estadístico, que tienen que hacerlo sencillamente bien. Es sencillamente hacerlo bien y hacerlo paso a paso, porque acá se premia, se puntúa el procedimiento
no solamente el resultado. Si el procedimiento está mal y el resultado coincide, no se va a tomar ninguno de los dos, van a llevar cero. Si el procedimiento está bien y el resultado está mal, sí se va a considerar un punto por procedimiento. Entonces tiene que estar así el procedimiento, pero no salteando. Fíjense como yo acá en el paso 2 fui paso a paso desarrollando para que ustedes puedan comprender desde dónde se hace el cálculo del desvío estándar, ¿sí? E incluye obviamente la diferencia entre el tiempo uno y el tiempo 2. Un solo desvío estándar porque es una sola muestra, en dos tiempos, pero una sola muestra. Por tanto, el desvío estándar del tiempo uno y el tiempo 2 tenemos que obtener acá. Y fíjense que me tomé el trabajo de paso a paso eh, mostrarle cómo se hace, porque así quiero que lo desarrollen en el examen. No solamente con la prueba de Student, también con la prueba de correlación producto-momento de Pearson y también con ANOVA y todo lo que haya que hacer de cálculo, paso a paso. Posteriormente, eh, ¿qué es lo que hacemos? Obtenemos el resultado del error estándar de la diferencia y fíjense que acá aparece lo que les dije de la n. Hay una sola n mayúscula que ya representa, vamos a decirle, en la población, en realidad es una muestra porque, pero acá usa una n mayúscula representando que la población va a pasar a ser grupo de casos para el estudio. Por eso hice menos uno, porque se resta menos un grupo, ¿sí? Eh, no es menos 2 porque menos 2 sería si son dos grupos los que están siendo comparados o analizados. Y después ya viene el resultado de la prueba T. Voy a borrar otra vez esto. Convertir la diferencia entre medias muestrales a unidades de error estándar de la diferencia con la prueba T de Student, ¿verdad? Y entonces tenemos acá la T en minúscula siempre, la media del tiempo 1 menos la media del tiempo 2. ¿Y qué es lo que hacemos? Sobre 0,84 acá que representa el error estándar de la diferencia. No se preocupen ahora mismo a ver qué cada cosa. Preocúpense de saber hacerlo bien y practicar. El resultado sale negativo. ¿Por qué el resultado sale negativo? Demasiado fácil de entender. Punto uno, que los valores del tiempo 1, ¿sí? Representado por la x1, tenían puntaje más bajos que los valores de la segunda medición, representado por la x2. Entonces, obvio que si estos valores de la segunda medición son mayores, el resultado va a ser negativo, menos 1,19. Pero le voy a dar una buena noticia. Le doy una buena noticia. En la prueba T de Student para muestras relacionadas o para muestras independientes, no importa el signo. Chau signo. Puede ser negativo, puede ser positivo. Acá lo que a nosotros nos importa, ¿qué cosa es? El valor de la T. No nos importa el signo. No es como la R de Pearson que sí importa el signo. En la T, pero claro que son muy pocas las excepciones. Lo que te indica que en la segunda medición eh, tiene mayores valores que en la primera medición. Desde el punto de vista psicométrico, esto no tiene mucha importancia, pero desde el punto de vista de la psicología experimental, sí tiene importancia. Supongamos nomás que una persona que no tiene muchas habilidades sociales eh, tenía un puntaje bajo en la primera medición. En la segunda medición sube el puntaje, sube el puntaje del constructo analizado. Y eso podría deberse a que acá en el medio, ¿sí? Acá en el medio, ¿sí? Hubo una intervención del psicólogo, por ejemplo. Voy a ponerle acá BI.
Entonces, BI, BI, ahí está. Entonces, surgió efecto el trabajo del psicólogo y aumentó sus habilidades sociales, aumentó su inteligencia emocional, aumentó, por ejemplo, a ver un poco, su tolerancia a la frustración, ¿sí? Aumentó, por ejemplo, su desarrollo de habilidades para poder manejar el estrés. Entonces, ahí el negativo sí tiene una significación, pero en el caso de la psicología experimental, desde el punto de vista estadístico, no tiene significancia. Solamente desde el punto de vista, si estamos analizando experimentalmente hablando. Bueno, eh, esto es una investigación instrumental, no es experimental, aclárese. Los grados de libertad. En algún momento de mi vida preparé una clase que era referente a los grados de libertad y me llevó mucho esfuerzo porque era toda una clase y era para estudios comparativos y también para estudios correlacionales. Y me robaron la computadora de Ida Villarrica y se fue la clase ahí. Me frustró tanto que ya no volví a hacer, porque me llevó como una semana armar esa clase de grado de libertad para que la gente pueda comprender, porque la gente lo hace mecánicamente nomás. No le puedo explicar en 2 minutos lo que son los grados de libertad. Lleva todo un procedimiento. Pero acá lo que nos importa es entender lo siguiente. Vamos a hacerlo breve, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿verdad? Los grados de libertad cuando es usado, empleado en la prueba T de Student para muestras relacionadas es la N mayúscula, si se dan cuenta, porque incluye solamente un grupo, menos uno. ¿Por qué menos uno? ¿Por qué menos uno? Porque es un solo grupo que está siendo comparado. Son dos mediciones que están siendo comparadas, pero de un mismo grupo. De un mismo grupo. De un solo grupo. Por eso es n menos uno. Esto es diferente cuando es una prueba, por ejemplo, te estudien para muestras independientes, porque van a encontrar acá, por ejemplo, una n minúscula con un uno, ¿cierto? Más una n minúscula otra vez, perdón, con un 2 significa muestra uno, por ejemplo, grupo de casos, muestra 2 versus grupo control, y le coloco acá yo menos, ¿sí? O sea, no le coloco yo los ejercicios, coloco menos cuánto, y ahí tendríamos que poner nosotros menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque son dos grupos los que están siendo comparados. Entonces eso sería así los grados de libertad para una, una, para, para prueba de estudio para muestras independientes. Pero nosotros ahora estamos ¿dónde? En prueba de estudio para muestras relacionadas. Por eso acá es grado de libertad n menos uno. En el total, 5 participantes menos uno, porque es un solo grupo. Entonces nuestro grado de libertad sería, el resultado es grado de libertad, sería entonces 4. Pasamos a la parte final de todo este caso. Llegando a la parte final de todo esto, eh, comenzamos con este análisis del paso 6 sería, ¿verdad? Estamos hablando del paso 6 que es para prueba de estudio para muestras relacionadas o apareadas, que no es lo mismo que el paso 6 para prueba de estudio para muestras independientes, o sea, no es lo mismo. Entonces, este paso 6
¿Qué es lo que hace? Acá tenemos que colocar el resultado de la razón t obtenida, que ya sabemos que es menos 1,19 porque habíamos hecho el cálculo anteriormente. Y acá hay una observación que me tomé el trabajo de incluir para ustedes, siempre con mucha vocación de docente y para que ustedes puedan comprender. Y ahí dice, en el estadístico t de Student, el signo negativo delante del resultado no posee relevancia para la interpretación. Se analiza el valor en sí de la razón t obtenida y no se toma en cuenta el signo, ya que la asignación de los participantes de los grupos de cada columna de la tabla en el paso 1 es indistinta. Lo relevante para determinar la existencia de diferencias es el valor de la prueba t obtenida. ¿A qué se refiere con esto que está marcando la asignación de los participantes de los grupos en cada columna de la tabla? O sea, podría haber puntuado más, por ejemplo, perdón, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la primera medición que en la segunda medición. Y en el caso de prueba T de Student para muestra independiente, eh, tiene directamente que ver con la asignación. Es decir, el grupo 2, por ejemplo, que puntuó más que el grupo 1, puedo poner nomás primero el grupo 2 como grupo 1 y el grupo 1 como grupo 2. Entonces va a salir positivo el resultado. O sea, indistintamente puedo poner el grupo 2 o el grupo 1 como primera columna o como segunda columna, como X o como Y, indistintamente. El grupo de casos versus grupo control. Entonces el resultado puede salir negativo o positivo, porque lo que es importante obtener es el valor de la diferencia entre los dos grupos. El valor de la razón t, ¿verdad? Eso es lo que importa. Por eso no tiene mucha relevancia acá el signo negativo delante del resultado. Y otra cosa importante que tenemos que hallar es em, el valor de la razón t de la tabla, que en este caso es 2,776. Y tenemos que ver cómo se obtuvo esto. Y para eso tenemos que ver la tabla t de Student. Entonces, si observan, también le puse una observación al lado y dice, en la tabla de la distribución t de Student aparece el valor crítico, aparentemente es 2776, pero no es así. Es 2,776 para grado de libertad 4, que ya habíamos tenido antes, y el nivel de significado menor que 0,05 en pruebas de dos colas. Y puse otra observación que dice, todos los valores críticos de la distribución T de Student que llevan punto deben ser reemplazados por la coma. Esto no está en los libros, yo les coloco para poder facilitarles la vida, que comprendan. Por ejemplo, la razón t de la tabla de este ejercicio. Entonces, si nosotros vemos en la tabla, van a ver que el valor crítico de la tabla es 2,776 y 2,776 significa 2,776, que es el valor que debe superar la razón t obtenida, ¿sí? Superar la razón t obtenida a la razón t de la tabla para que sí existan diferencias estadísticamente significativas. Entonces, para que sí existan diferencias estadísticamente significativas, este valor t obtenido tiene que superar el valor t de dónde? De la tabla. Así es, así es. Entonces vamos a la tabla para poder ver un poco cómo se hace esto. Acá tenemos la tabla T de Student con sus valores críticos. Y bien, ¿qué es lo que nos plantea la hipótesis de investigación? Es el tema acá. Porque dependiendo de lo que plantea la hipótesis de investigación, la
hipótesis HI, que nos plantea la hipótesis de investigación. ¿Mm? De eso depende si vamos a trabajar con una cola o si vamos a trabajar con dos colas. Entonces, y esto es muy importante, si yo me juego a que el resultado va a ir en una dirección, por ejemplo, planteo que en la segunda medición obtendrán valores superiores a la primera medición, yo me estoy jugando a una cola. Tendría que tomar, por ejemplo, los valores que están acá, de este grupo. Pero si yo planteo sencillamente como, como investigador que va a haber diferencias, que sí habrá diferencias, sencillamente planteo que va a haber diferencias, no planteo qué grupo va a puntuar más que el otro grupo o qué tiempo va a puntuar más que el otro tiempo. Ujú. Entonces solamente planteo que va a haber diferencias entre los dos grupos. Se utiliza entonces dos colas cuando planteo sencillamente diferencias. Em, y si fuera obviamente un caso de prueba de estudio para muestras independientes sería, por ejemplo, si es para una cola sería que yo me juegue que el grupo de casos puntuará más alto en estrés que el grupo control. Hay una lógica, claro que hay una lógica. Pero para que yo haga una hipótesis de investigación como esa, cuando me juega una cola, me tiene que apoyar la teoría, me tienen que apoyar investigaciones anteriores y también me tiene que apoyar mi experiencia empírica, así por lo que yo pasé y que me sugiere que hacia ahí irían los resultados. Este no es el caso. En este caso utilizamos el nivel de significado para pruebas de dos colas. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis de investigación nos plantea una simple diferencia entre las dos mediciones del tiempo 1 y del tiempo 2. Una simple diferencia. Plantea que existen diferencias nomás entre los dos grupos, perdón, no entre los dos grupos, entre los dos tiempos del mismo grupo. No dice que en el tiempo 1 va a puntuar más que en el tiempo 2, porque así sería el empleo de una cola. ¿Sí? Esa es la ventaja. Subí nuevamente hasta la hipótesis de investigación para que ustedes puedan observar lo que le vengo señalando. Y van a ver que en la hipótesis de investigación que plantea, probablemente sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones comparadas en las puntuaciones de la escala de apreciación del estrés. Solamente plantea que probablemente existen diferencias significativas estadísticamente hablando. No dice que en el tiempo 1 va a puntuar más que en el tiempo 2 o que en el tiempo 2 va a puntuar más que en el tiempo 1. Por eso se trabaja, en este caso, se trabaja a dos colas. ¿Por qué dos colas? Porque el resultado podría ir hacia una cola o hacia otra cola. Es decir, podría ir hacia el tiempo 2 como hacia el tiempo 1. Entonces son dos colas de lo que tiene que ver con el análisis de la distribución T. Y bueno, obviamente la hipótesis nula va a decir que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones comparadas, obviamente del tiempo 1 y el tiempo 2, en las puntuaciones de la escala de apreciación del estrés. Entonces, ahora sí creo que comprendimos mejor el uso de las colas. Y pasamos de vuelta a la tabla como para poder sacar la razón T obtenida. Perdón, la razón T de la tabla. La razón T obtenida ya obtuvimos con los cálculos. ¿Cuál sería la razón T de la tabla para
el empleo de dos colas, nivel de significación 0.05 y grado de libertad 4. ¿Por qué nivel de significación menor que 0.05? Porque acá se utiliza un estándar social. Entonces la P, pongo ahí la T, la P, ¿verdad? ¿Sí? Es igual a menor nivel de significancia que 0.05 cuando se da. Se dan todas las ciencias sociales. Y acá psicología se apoya en las ciencias sociales cuando realiza un análisis estadístico de sus constructos y de sus variables comparadas y de sus grupos comparados y de sus variables relacionadas. Bueno, eso quería explicarle como para que puedan comprender aún mejor. Entonces, sí, moraleja, observación, ojo, cuando no te dice con qué nivel de significación trabajó, el análisis comparativo o la correlación se toma de hecho en forma implícita que trabajó con un nivel de significación de menor que 0.05. Así se toma directamente. Esto lo dice, no lo dice Carlos Rego, lo dice McGuigan en su libro de psicología experimental. Eso lo explica McGuigan en su libro de psicología experimental, no el profesor Carlos Riego. Sería bueno que lean el libro de psicología experimental. Es muy interesante, de McGuigan estamos hablando. Tiene mucha explicación de los análisis estadísticos desarrollados, de los diseños estadísticos, según cada estudio experimental. Bueno, y aclarado todo eso, esto ya es sencillo, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? Ahora ya tenemos em, claro que tenemos que trabajar con dos colas, ¿sí? Ahí está mejor. A dos colas, porque no sabemos hacia dónde irían los resultados. Entonces el nivel de significación para este es acá 0.05, ¿sí? Si fuera de una cola, el nivel de significación menor que 0.05 estaría en esta columna. En esta columna, ¿sí? Pero, como estamos nosotros trabajando a dos colas, el nivel de significación menor que 0.05 se analiza en cuál columna, en esta otra. Así es. Espero comprendan, ¿verdad? Por tanto, a dos colas, como le dije anteriormente, nivel de significación menor que 0.05 y grados de libertad igual a 4, el valor que tiene que superar la, la razón t obtenida a la razón t de la tabla es 2,776. El valor t de la tabla, acá como marca 2.776 y lo había explicado anteriormente, es 2,776. Ese es el valor de la tabla, ¿verdad? De la razón t de la tabla. Por eso en ese cálculo habíamos observado que este valor es mayor que la diferencia entre los grupos comparados. Volvemos ahí para poder entender entonces. Seguidamente vemos que acá incluí otra observación más en el nivel de significación. Fíjense, menor que 0.05. Y la observación dice lo siguiente. em, en las investigaciones sociales, porque en este análisis estadístico de nivel de significación para las investigaciones, psicología no usa el nivel de significación estándar para ciencias de la salud. Sí usa el estándar que es para las ciencias sociales. Eh, Obviamente que emplean el enfoque cuantitativo al no citar, voy a subrayar esto, al no citar el nivel de significación con el cual se analizan los hallazgos,
se infiere que se trabajará o se trabajará, se trabajará, perdón, se trabajó con un nivel de significancia de 0.05, menor que 0.05. Entonces se infiere que se trabajó con un nivel de significancia menor que 0.05, porque es el estándar pues en las ciencias sociales y eso utiliza la disciplina de psicología. A ver, algo más. Número de colas es igual a dos colas en este caso. Y otra observación, todo para ayuda a ustedes. La hipótesis de investigación guía la dirección del efecto. El uso de una o de dos colas significa eso en la tabla. Para los niveles alfa en la obtención de los valores críticos de la distribución T de Student. Eso en la tabla, lo que le había mostrado de forma práctica recién. Entonces la hipótesis de investigación es lo que guía justamente la dirección del efecto. Si vamos a trabajar con una cola o con dos colas. En este caso, trabajamos con dos colas. También se puede plantear en los libros técnicos de psicometría, estadística, investigación científica con enfoque cuantitativo, psicología experimental, psicología diferencial, etcétera. Eh, Dos colas también eh, tiene una denominación bilateral y también no direccional. ¿Por qué no direccional? Porque no se direcciona a una cola, no se direcciona que en el tiempo uno va a puntuar más que en el tiempo 2. No se direcciona que el grupo de casos va a puntuar más que el grupo control o el grupo control más que el grupo de casos. Es no direccional, no hay una dirección, sencillamente se juega a dos colas, cualquiera de los dos resultados puede salir. Eso significa el uso de las colas, ¿verdad? Y bueno, algo más, a ver un poco. Terminando, vamos a la conclusión. Y en la conclusión explica lo siguiente. ¿Qué le pregunta acá? Dice, ¿existe o no diferencia significativa estadísticamente? Y encierra en círculo la opción correcta. No se admite en tacha de enmienda o se anulará el ítem. Ojo con eso, ¿eh? Eso está más que claro. Y entonces, ¿por qué yo puse acá que la opción correcta es encierro un círculo la B? ¿Sí? Horrible mi círculo, pero detalle. Mi motricidad no es lo muy buena. Mi profesora de preescolar no me quería mucho, pues era muy inquieto. Y después me fui tranquilizando con el tiempo. No existen diferencias significativas, es la respuesta correcta. ¿Por qué este resultado? Porque el valor de la T obtenida fue menor que el valor de la T de la tabla. Entonces, vamos a subir un poco para que ustedes puedan ver de vuelta. Entonces, la T obtenida, ¿cuánto fue? Acá está. La T obtenida fue 1,19 y la T de la tabla 2,776. Por tanto, la razón T obtenida, al ser menor que la razón T de la tabla, no existen diferencias estadísticamente significativas entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Entonces, y si volvemos a bajar, ¿sí? Nos damos cuenta que por ello no hay diferencias estadísticamente significativas. Ahí está el resultado. Después tenemos que hacer hablar la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Y vamos a hacer hablar. Por eso es que puse eso ahí como para que ustedes puedan ver. Y dice así, la hipótesis de investigación se responde a lo que habíamos planteado en la primera página de este estudio de caso 1. Y qué interesante la explicación que puse, bien detallada y desarrollada para que puedan verlo. Y dice así, el resultado de las mediciones comparadas, tiempo 1 versus tiempo 2, con las puntuaciones de la escala
de autoapreciación del estrés, con sus siglas EAE, específicamente en el grupo de casos se hizo esa medición comparada del tiempo 1 al tiempo 2, dio como resultado que la razón T obtenida es menor que la razón T de la tabla. Es menor que la razón T crítica de la tabla. Y concluimos lo siguiente. Por tanto, se rechaza la hipótesis de investigación, ya que, ¿qué cosa? Se puede inferir que no existen diferencias estadísticamente significativas. Clarito está, clarito está. Y fíjense ahora la hipótesis nula que nos explica. Se acepta la hipótesis nula, ya que se puede inferir que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las dos mediciones en el tiempo realizadas en el grupo de casos. Porque solamente se tomó el grupo de casos, si se recuerdan. Y tenemos que responder este último punto que vale 2 puntos. ¿Qué pregunta? Definir si el test es confiable o no. No se olviden que la prueba T-Student es igual que la correlación producto-momento de Pearson, pero al revés. Entonces, si era una correlación de Pearson, tendría que haber una correlación significativa entre la primera medición y la segunda medición. ¿Por qué? Porque tendrían que ser parecidas, similares, los valores de las dos mediciones para esas personas, para esas 5 personas. Y en el caso de la prueba T-Student, si son similares las dos mediciones, entonces no va a haber diferencia. Y al no haber diferencia quiere decir que los valores son estables, por tanto es confiable. Pero si hay diferencia con la prueba T-Student, quiere decir que entre la primera y la segunda medición hay en promedio una distancia significativa, entonces no puede haber valores similares entre la primera y segunda medición, por tanto no sería confiable. ¿Qué es lo que pasa acá? Se concluye qué cosa, que la escala de autoapreciación del estrés es confiable para el grupo de casos. Posee fiabilidad de prueba y posprueba, también denominado test-retest, para la muestra que fue analizada psicométricamente. Y la muestra que fue analizada fue la del grupo de casos. Es confiable para el grupo de casos. No quiere decir que sea confiable para el grupo control. Entiéndase, ojo ahí, observación. Es confiable para el grupo de casos, no para el grupo control. Y no para la muestra completa, que viene a ser el grupo de casos más el grupo control. Específicamente es confiable para el grupo de casos. Ojo porque esas cosas voy a preguntar yo en el examen. Entonces eso quiero que entiendan bien. Y sí es confiable porque no se encontró diferencia estadísticamente significativa. Significa, yo estoy buscando diferencia. No hay diferencia, quiere decir que los puntajes del tiempo 1 son similares a los del tiempo 2. Entonces, en el test y en el retest, en el tiempo 1 en el tiempo 2, si le aplico el mismo test a la misma muestra, al no haber diferencia es confiable. Porque hay relación, pues. Al no haber diferencia significa que hay relación. Si a esos mismos valores yo le aplico una correlación de Pearson, van a ver que la correlación es significativa. Qué interesante lo que les planteo, ¿verdad? Bueno, así es, gente. Entonces acá yo voy a hacer algo que significa ahí F, I, N. Fin. Espero hayan aprendido algo técnico que me costó mucho desarrollar, que innové en psicometría aplicada 1 en el año 2012, para que ustedes puedan tener ese plus de diferencia con las otras universidades eh, privadas y nacionales, porque ahora hay muchas nacionales en Paraguay, y para que el día de mañana, si tienen una maestría, puedan estar a la altura de las exigencias de una maestría a nivel internacional. Eso nomás.
espero les sea de utilidad este conocimiento. Seguimos después con otro caso más dentro de diseños estadísticos. Ok.